Buenas noches, chicos. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se Sí, escucha. se escucha. Ya, enseguida más comentarios. Ya, buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a terminar lo que es la asignatura pendiente esta semana, que era la parte de isómeros y lo que son las reacciones químicas, ¿ok? Ya, para empezar, ¿qué son los isómeros? Los isómeros son estructuras o moléculas que tienen la misma forma molecular. O sea, moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente configuración o conformación. Diferente conformación. ¿Qué quiere decir? Que pueden haber una molécula que sea carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, y no siempre ser la glucosa, ¿no? Pueden ser otro tipo de moléculas. Ahora, para esto, en los carbohidratos tenemos diferentes tipos de isómeros. ¿Cuáles son? Tenemos los enantiómeros, los epímeros, anómeros, isómeros conformacionales y la isomería aldosacetosa, que viene a ser la tautomería. Ya. Vamos a comenzar con lo que son los enantiómeros. Para que haya unos isómeros enantiómeros, primero debemos tener unos carbonos quirales, o también llamado carbono asimétrico, que quiere decir que si yo tengo una molécula como la glucosa, tengo que ver que por lo menos haya un carbono que tenga 4 sustituyentes diferentes. Es decir, aquí puede haber que tenga un oxígeno con hidrógeno, aquí puede que tenga otro tipo de sustituyente, un hidrógeno, aquí puede que tenga otra molécula, por ejemplo, un cloro, y aquí otra molécula, un flúor. Tienen que tener los 4 sustituyentes, diferentes. Ahora, esto de acá tiene que cumplirse. Si no hay carbono quiral, no va a haber enantiómeros. Repito, si no hay carbono quiral, no hay enantiómeros. Ahora, veamos la molécula de la glucosa. El primero
El primer carbono dice, carbono está unido a un hidrógeno, ya, pero este grupo CHO se representa así. Ahora, aquí desde ya podemos ver que no es un carbono quiral. ¿Por qué? Porque tiene dos enlaces, doble enlace unido a un mismo oxígeno. Entonces no es carbono quiral el primero. El segundo, sí, está unido a un grupo oxidrilo, a un hidrógeno, ¿no? Arriba, a un grupo aldehído, un CHO, y abajo a una cadena diferente. El segundo sí es aldehído. Y si nos fijáramos en el final, el carbono 6, a ver, dice que está unida a una cadena, ya se le presenta así. Se le presentaría de esta forma. Arriba la cadena, un hidrógeno, otro hidrógeno y un oxígeno. Entonces el último carbono no sería carbono quiral, porque tiene dos hidrógenos, dos sustituyentes iguales, ¿no? Ahora, en lo que es para sacar cuántos carbonos quirales, yo tengo una fórmula, que eso ya fue con el paso de tiempo de la materia, esa fórmula yo la tengo, o sea, no la van a ver en ningún otro texto, que es carbono quiral va a ser igual al número de carbonos menos 2 si es para las aldosas. O sea, van a haber carbonos quirales si yo tengo una exo aldosa, una aldohexosa, perdón, una aldohexosa que tiene 6. 6 carbonos menos 2, 4. Entonces, en una aldohexosa van a haber 4 carbonos quirales. En una, por ejemplo, el gliceraldehído tiene 3 carbonos. 3 menos 2, 1. Entonces el gliceraldehído va a tener solamente un carbono quiral. Eso para las aldosas. Y para las cetosas es similar, solo que vamos a restar 3. Entonces son las cetosas. Perdón, vamos a hacerlo. Entonces, para la fructosa sería, tiene 6 carbonos menos 3, solo va a tener 3 carbonos quirales. ¿Ya? Y eso se cumple para cualquier tipo de molécula. Entonces, dijimos que la glucosa, la manosa, la galactosa, la alosa, todos los aldosas con 6 carbonos van a tener siempre, siempre, siempre 4 carbonos quirales. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se representa los enantiómeros? Se representa mediante el sistema de IL. Y como ven acá, es una estructura lineal, ¿no? Entonces, si yo tengo una D-glucosa, ¿cómo sería la L-glucosa? Sería más o menos de esta forma. Vamos a dibujar la misma cantidad de carbonos. Lo mismo, ¿no? Lo mismo está acá. ¿Qué es lo que cambia? Todas las posiciones de los oxidrilos se invierten. Si aquí el oxidrilo estaba del lado derecho, va a pasar al lado izquierdo.
Aquí no importa cómo ustedes lo escriban, si le escriben primero OH o si le escriben primero HO, no importa cómo lo escriban, la doctora les acepta, tanto la doctora Nidia como la doctora Yanira. Ya. El carbono tercero, OH, estaba al lado izquierdo, va a pasar al lado derecho. Y todo lo demás, tal cual como les estoy diciendo. Repito de nuevo, aquí no importa si yo lo coloco el oxidribo así o de esta forma de acá abajo, no importa, es lo mismo. Y saturamos, ¿no? Colocamos los hidrógenos. Esa sería la forma L. L, glucosa. ¿Siempre va a ser así? Sí. Si yo tengo una galactosa, que sabemos que en la galactosa el carbono 3 y el carbono 4 van a la izquierda, ¿no? Entonces, la D-galactosa, que va 3 y 4 a la izquierda, la L-galactosa van a ir carbono 3, carbono 4, oxidrilos a la derecha. Ok, ahora, estos son dos figuras enantioméricas, dos isómeros enantioméricos. ¿Cuántos isómeros enantioméricos podrá tener una molécula? Para eso también hay una forma. Ojo, esto lo que les estoy diciendo es cuántas posibles isómeros enantioméricos, cuántas moléculas enantioméricas hay. No les estoy preguntando cuántos carbonos quirales. Hay, ojo, mucho ojo ahí. Entonces, la fórmula para saber es 2 elevado a la cantidad de carbonos quirales. Si yo tengo, dijimos, las aldohexosas tienen 4 carbonos quirales, ¿no? Le voy a señalar cuáles son los carbonos quirales. 1, 2, 3, 4. Y en esos 4 carbonos quirales, entonces, ¿cuántos posibles isómeros enantioméricos va a tener? 2 elevado a la 4. Sería 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 16. 16 isómeros enantioméricos. ¿Para qué? Para, en este caso, para la glucosa. Pero veamos un ejemplo más sencillo. Si yo les muestro esta molécula, ustedes me van a decir qué molécula es. Esta molécula que está con rojo. ¿Qué molécula es? Un triglicérido. Mm, a ver, es un Gliceraldehído. Gliceraldehído. muy bien. Entonces, esta es la aldosa más simple, ¿no? La más sencilla que podemos encontrar. Ahora, vamos a ver cuántos carbonos quirales según la forma. Es una aldosa, entonces tiene 3 carbonos, el gliceraldehído, menos 2, solo va a tener un carbono quiral. ¿Cuál es? El de acá del medio. Ese es el carbono quiral, lo puse en puntito. Entonces, ¿cuántos isómeros enantioméricos va a tener el gliceraldehído? 2 elevado a la 1, que son los carbonos quirales, 2, ¿no? Entonces tiene 2 isómeros enantioméricos. ¿Cuál es el otro? Aquí tenemos uno. Este es el D-gliceraldehído. ¿Cuál sería el L-gliceraldehído? Solo cambiamos la posición del oxidrilo, ¿no? Aquí el oxidrilo, el carbono del medio, estaba en la posición derecha. Cambia a la izquierda.
Este es el L. Gliceraldehído. Ahora, si me preguntan cuál dibujo en el examen, si me preguntan esto, ¿puedo dibujar la glucosa o tengo que dibujar el gliceraldehído? El que ustedes quieran. Por tiempo, para ahorrar tiempo, yo les recomendaría el gliceraldehído, ¿no? Solo son 3 carbonos, es más sencillito, ¿no? Pero igual pueden dibujar el isómero de la D y de la L-glucosa, no hay problema, ¿ya? Solo que no se olviden cambiar la posición de todos los oxidrilos, todos, y contar bien cuántos carbonos quirales. Los carbonos quirales, para que se den ustedes una idea, ¿cómo saber si es un carbono quiral? Vuelvo a enfatizar eso nuevamente. Es como que la persona, el carbono es como esa persona que cuando va a una fiesta, baila con todo el mundo. Ese es el carbono. Baila con la amiga, la ex, la vecina, el amigo, etc. Por eso es que se une a 4 sustituyentes diferentes. ¿Ya? Ahora, si no hay preguntas de los enantiómeros, pasamos al siguiente. Epímeros. Los epímeros son similares a los enantiómeros. ¿Cuál es la diferencia? Si dijimos que los enantiómeros cambiaban de posición todos los oxidrilos, en los epímeros son isómeros, azúcares, que difieren solo en la configuración de uno de sus átomos de carbono, solo de uno. Aquí podemos ver varios epímeros. Esta molécula del centro, ¿cuál es? La glucosa. Entonces, vamos a ver. Esta molécula del medio, la vamos a colocar glucosa, con esta molécula que tenemos al lado derecho. Solo si ustedes son muy observadores, se van a dar cuenta que cambia la posición de solo un oxidrilo. A ver, veamos. Carbono 2, misma posición. Carbono 3, también misma posición. ¿Cuál cambia? El carbono 4. Lo voy a remarcar. Aquí también en la glucosa. Ven que uno va al lado derecho y otro al izquierdo. Y después todo lo demás es similar, ¿no? Ese es un epímero. Un isómero que difiere o que cambia, se puede decir, solo en la configuración de uno de sus átomos de carbono. ¿Y este qué molécula será? La D-galactosa. Entonces, ¿cómo podemos poner de ejemplo esto? Si lo piden en un examen, podemos decir que la D-galactosa es un epímero de la glucosa. ¿En qué carbono? En el carbono 4. Ahora veamos con este otro ejemplo de acá. ¿Esto qué es? Para empezar, ¿qué ven ahí? Una manosa, ¿no? Manosa. La D, manosa. ¿Pueden ver en qué posición cambia el oxidrilo? Se ve fácil, ¿no? En el carbono segundo. Lo voy a remarcar. En la glucosa está al lado derecho y en la manosa al lado izquierdo. Después todo lo demás similar, ¿no? Ojo, los epímeros solo es entre uno, o sea, solo es entre una estructura y otra estructura. No convienen la manosa con la galactosa, por ejemplo. Entre la manosa y la galactosa no son epímeros. Entre estos dos de los que están a los extremos no son epímeros. ¿Ya? Porque difieren en más de uno. En cambio, manosa con glucosa, sí. Glucosa con galactosa, sí.
pero manosa con galactosa, no. ¿Ya? Solo entre en el medio. Y lo voy a colocar bien. Solo entre en el medio. Ahora, ¿cómo podemos decir? Que la manosa es epímero de la glucosa en el carbono 2. Fácil, ¿no? Es solo cambiar la posición de los oxidrilos. Nada más, en un carbono. Vamos con los anómeros. Aquí ya empezamos a un poquito el tema fuerte. Para empezar, repasemos las características estructurales. Poseen 4 características estructurales. 1, que tiene una estructura cíclica. ¿Cuáles son? Pirano y furano. Pirano y furano. Tienen un carbono anomérico. Esto es importante que se lo aprendan. Carbono anomérico. En las aldosas es el carbono 1. En las cetosas es el carbono 2. Y por último poseen enlaces alfa y beta. Y si es alfa, el carbono numérico va a ir o el oxidrilo hacia abajo. Beta, carbono numérico, oxidrilo hacia arriba, ¿no? Y por último poseen un tipo de enlace que se llama hemiacetal. A, porque es una aldosa. Acetal de aldosa. Y hemicetal de cetosas. Una forma para que ustedes aprendan. Hemiacetal, aldosas. Hemicetal, cetosas. Ahora, veamos cómo son los anómeros. Para empezar, algunos me preguntaban, ¿hay anómeros, por ejemplo, habrá un gliceraldehído furanosa o gliceraldehído piranosa? No. ¿A partir de dónde hay anómeros? A partir de las aldopentosas y las aldohexosas. ¿Ya? En el caso de la forma pirano. Forma pirano tiene estructuras aldopentosas y aldohexosas. Es decir, si yo quiero hacer una si la doctora les pide a la forma anomérica de la eritrofuranosa, ¿ustedes qué dicen? No existe. ¿Por qué no existe? A ver, vamos a explicarlo acá. Siempre que empecemos de la forma pirano, ¿ya? Y es una aldosa, dijimos, carbono numérico 1 al 2. Entonces, para una aldosa en la forma pirano, siempre vamos a empezar el carbono 1 de este extremo, del extremo derecho. 1. Ese siempre va a ser mi carbono 1. Antes de que ustedes hagan cualquier cosa, ustedes coloquen si es galactosa, glucofuranosa, glucopiranosa, siempre tiene que ser carbono 1, si es pirano. 1. Y van en orden mejor dicho, en orden de las manecillas del reloj. Van contando así, ¿no? Se los voy a colocar. Van contando así. 1, 2, 3, 4, 5. Si es una aldopentosa, pues ahí acaba, ¿no? Pero si es una aldohexosa, ustedes me dirán, ¿y el carbono 6? ¿Dónde está? El carbono 6 en las aldohexosas van a ir como parte de la ramificación del carbono 5. Si es una D de glucosa, va a ir hacia arriba, ¿no? Iría acá. El carbono 6. Si es una L, iría acá abajito. Pero si es una, por ejemplo, una aldosa, una ribopiranosa, no va a tener configuración de IL. O, si quieren verlo de otra forma, se le dice una
D, alfa D ribopiranosa y alfa L ribopiranosa va a ser la misma estructura. ¿Por qué? Porque como es la ribosa es de 5 carbonos, no va a tener un enlace OH, no va a tener un oxidrilo. ¿Por qué? Porque el oxidrilo que tenía el carbono 5 está aquí, formando la forma pirano. Este es el oxidrilo que tenía el carbono 5. Entonces, ¿qué va a haber acá arribita? Si es una aldopentosa, no va a haber OH, va a haber hidrógeno arribita y arriba y abajo también hidrógeno. Arriba y abajo hidrógeno. ¿Por qué? Porque es una aldopentosa. No tiene sistema de L. En cambio, las aldohexosas en la forma pirano sí tienen sistema de L. Ahora, vamos con la forma furano. Furano para las aldosas. Dijimos que carbono 1 anumérico va a ser aldosa. Entonces, siempre empezamos de acá del extremo derecho, carbono 1. Y contamos de la misma forma, en el orden de las manecillas del reloj. 1, 2, 3, 4. Y el 5 me van a decir, si es una aldopentosa, la misma forma. El 5 va a ir como una ramificación del 4. Aquí. Este va a ser el carbono 5. Y si es 6 me van a decir también, solo que va a ir de forma más recta, más larguito. Este sería el carbono 5 y más arribita sería el carbono 6. Y aquí saldría el OH. Arriba si es D, abajo si es L, ¿no? En este caso, como es una forma furano, ambas van a tener sistemas de L. Una aldopentosa va a haber de L y una aldohexosa también va a haber de L. Ahora, vámonos con la forma pirano, pero de las cetosas. ¿Será que habrá forma, por ejemplo, una cetopentosa, forma pirano? No, ¿por qué? Ahorita lo vamos a demostrar. Dijimos que el carbono numérico de la cetosa va a ser el carbono 2. Entonces, ya no empiezo con 1 acá en el extremo derecho, porque 1 no es mi carbono numérico. Empiezo con 2. Y el 1 me van a decir, el 1 va a ir como ramificación del 2. ¿Ya? Entonces puede ser que esté abajo o arriba. Y recién comienzo del 2. Para las cetosas, recién del 2, cetosas. Carbono 2, cetosas. Y de la misma forma, cuento en la forma de las manecillas del reloj. 2, 3, 4, 5, 6. Sí o sí tiene que haber un carbono 6. ¿Y las cetopentosas cuántos carbonos tienen? 5, ¿no ves? Entonces no hay forma, no hay una, por ejemplo, silulosa piranosa o silupiranosa. No hay. Porque para que haya pirano tiene que ser carbono 6. No puede haber una cetopentosa. Sí puede haber una cetoexosa, una fructopiranosa, sí hay. ¿Ya? Y la fructopiranosa no tiene sistema de L. Es decir, que acá en el carbono 6 no va a haber oxidrilos. ¿Por qué? Porque el oxidrilo de carbono 6 está formando el enlace, ¿no? El enlace de la forma pirano. Aquí va a haber en ambos H y H. ¿Ya? Porque, repito, el oxidrilo del carbono 6 está formando el oxidrilo que está uniendo a la forma pirano. Ahora, vamos con la forma furano para las cetosas. De nuevo dijimos, si es cetosa, empieza con el 2 en el extremo derecho. Y el 1
como les vengo explicando, si es cetosa, puede ir como una ramificación, arriba o abajo. Y comienzo igual, en forma de las manecillas del reloj. Ahora, hay cetopentosas y hay cetoexosas en forma furano. ¿Cuál es la diferencia? Que solamente las cetoexosas van a tener sistema de L. Solamente la fructofuranosa sí puede tener sistema de L. En cambio, si yo quiero llevar una celulosa a un sistema furano, no. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el mismo ejemplo, el oxidilo del carbono 5 está formando parte de la estructura furana. Si fuese una cetopentosa, sería H y H, hidrógeno, hidrógeno. En cambio, una cetoexosa sí tiene sistema de L. Y aquí, si es D, arriba, aquí iría el carbono 6. Si es exosa, cetoexosa, ¿no? Eso lo vamos a ver, o lo van a ver más después, ya sea conmigo o con la auxiliar Aira, para hacer lo que son disacáridos, polisacáridos, ¿no? Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Por el momento les explico cómo tienen que hacer. Y por último, de los isómeros, vamos con los isómeros conformacionales. Esto no es necesario que se lo aprendan, no tienen que aprenderse cómo es la forma, ¿no? Sino, lo que les puedo preguntar acá es, ¿cuál es la forma más estable entre la forma silla y la forma bote? La más estable es la forma silla. Más estable, el bote menos estable. ¿Por qué? Porque la forma silla ordena las moléculas de forma que haya una mínima tensión, ángulos mínimos. En cambio, miren, en la forma bote tiene ángulos muy grandes, ¿no? Y como tiene ángulos muy grandes, tiene una mayor tensión angular. Entonces, ¿cuál es más estable? La forma silla. Y por último, la isomería aldosa cetosa, o también llamada tautomería. ¿Cómo es? Se pasa de una forma aldosa a una forma cetosa. Aldosa a cetosa. Pero aquí en esto, entre medio de esto, hay un intermediario que se llama enediol. Enediol. Ese es el intermediario, porque tiene un doble enlace, carbono-carbono y un oxidrilo. Entonces, esta aldosa, ¿qué es? Glucosa. Y la glucosa pasa para hacer una fructosa. Y en medio de esto se forma ¿qué cosa? Un enediol. Glucosa pasa a fructosa y de intermediario se forma un enediol. Les dejo la forma total de la hoja para que le saquen fotos si quieren. Y en el siguiente Zoom continuamos con la segunda parte, ¿ya? De las reacciones químicas. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ya. Volvemos a entrar dentro de 10 minutos, ¿ok? Ok.